Muchas gracias, Mario. Ahí ya ven mi presentación. Sí. Sí, perfecto. Muy Bueno, pequeño, si la buenos. puedes ampliar. A ver, ahí está, ¿no? Sí. Sí, está bien. Gracias, buenas tardes a todos. Buenos días para otros. Bien, el ojo seco en cirugía refractiva es un problema común y complejo. Hay obviamente insatisfacción del paciente y también frustración del cirujano. Esta cifra es relevante. 1 de cada 5 puede llegar a ser derivado un especialista en córnea o superficie ocular por insatisfacción y si no es que cambia de médicos para otras evaluaciones. Necesitamos mucho tiempo a veces de consultorio para las opciones de tratamiento. Lo que hablábamos hace un rato, hay mucha discrepancia entre los signos y los síntomas. Esto lo resalta también el DIUS-2, es de lo que quizá los próximos 10 años se ahondará y se estudiará más a detalle. Hay varias técnicas, de hecho, han también crecido, como lo es SMILE o Femto, LASIK, TransPRK, entre otras, para tratar de ver menores síntomas de la superficie ocular. Es un reto complejo estadístico, ya que hay una gran variabilidad de datos y distintas poblaciones. El mayor riesgo de ojo seco es tenerlo de manera preoperatoria y pasarlo desapercibido. Esto hay muchos estudios que lo respaldan y aquí vemos cómo las ciertas poblaciones como los asiáticos llegan hasta 30% posterior a la cirugía de LASIK o fotoablativa. Es sin duda el ojo seco preexistente el factor más importante y se estima que hasta 30% de los pacientes que son candidatos a cirugía refractiva tienen al menos algún síntoma de ojo seco y hasta la mitad algún tipo de signo clínico. Por otro lado, también hay reportes como a favor y en contra. Hay estudios que nos dicen que casi la totalidad, casi 95% experimentaron algo de ojo seco, tanto al día, a la semana, al mes, y otros reportes donde realmente es poco frecuente y que la probabilidad de usar tapones u otros métodos invasivos es baja, hasta menos del 0.04%. Entonces, hay mucha variabilidad, no hay estudios o ensayos clínicos bien controlados o aleatorizados y el seguimiento habitualmente es un seguimiento a corto plazo. De hecho, los pacientes, y lo sabemos, más contentos o con resultados satisfactorios, no regresan a las revisiones postoperatorias y se pierden años. Y hay una falta también de estandarización de criterios a evaluar. Sin embargo, se conocen graves problemas. Uno, que el ojo seco, como sabemos, es multifactorial. Está bien descrita esta epitelopatía neurotrófica después del LASIK y también asociada a un cambio en la tasa de parpadeo que produce esta alteración neurotrófica en la córnea. Y el fenómeno de que sabemos, como el del miembro fantasma, también al resecar los plexos subbasales, pues existe una sensación, un estímulo incluso de dolor enviado donde realmente no hay una lesión o un daño. Vemos pacientes sin ningún signo, síntoma, sin ningún síntoma, perdón, con sensaciones de dolores terribles y también el paciente inverso, el paciente con toda la superficie deshecha y que no se queja como si el doctor de la Torre, sobre todo estos de glaucoma que ya han usado varios años y que no tienen tanta sintomatología. También los cambios en el flap, vamos a ver varias cosas respecto al flap. Aquí lo que platicaba, hay cada vez más estudios donde el trayecto de los nervios o la reparación nerviosa es lo que se afecta, incluso se puede generar inflamación, todas estas cascadas relevantes, lo vemos también en metaloproteinasas o aumento de osmolaridad en ciertos pacientes. Entonces, un daño que repercute en la inflamación y es a veces un círculo vicioso si es que hay otros factores de riesgo. Sabemos de la población asiática, cierto predominio en mujeres sobre hombres, hay por ahí ya primeros polimorfismos genéticos de predisposición y obviamente el tener cirugías palpebrales previas o cirugías oculares previas hace que después del LASIK o de cirugía refractiva corneal sea mucho más el daño o la lesión.
El ojo preexistente, como platicamos, es sumamente relevante. Hay que buscar que no haya una disminución del volumen lagrimal, aunque Schirmer, de hecho, ni se comenta en todo el DUS-2. Justo hay más tendencia a otro tipo, como el tiempo ruptura película lagrimal no invasivo y otras opciones que quizás sean más consistentes. Es tedioso y latoso hacer el Schirmer y realmente no es algo que nos haya cambiado, al menos en los 10 años pasados. Tinción corneal siempre revisar, y algo que a veces se nos escapa, medir sensibilidad corneal, que nos puede predisponer a problemas graves si vamos a una cirugía fotoablativa. Obviamente mayores correcciones se han asociado con mayor tipo de ojo seco. Tiempo de succión es debatible, lo mismo profundidad de ablación, y grosores y posición del flap. También hay estudios ahí controversiales. El flap, bisagro, charnela, creo que usan en algunos sitios en Latinoamérica, es donde está colocada. Hay reportes tanto a favor, o sea, que hay más daño hacia la superior o hacia la nasal. En realidad hay estudios donde no hay una gran diferencia, al menos estadística y clínicamente significativa, después de los 6 meses respecto a la orientación por todo esto del plexo subbasal, etcétera. También femtosegundo versus microqueratomo aparentemente favorecen los resultados a láseres de femtosegundo. Sin embargo, también hay reportes donde se ha encontrado que no hay diferencias relevantes al 1, 3 o sexto mes. Terminan reparando o reinervando los nervios a largo plazo de manera muy similar respecto a estas dos técnicas. ¿Qué debemos evaluar? Siempre, obviamente, hacer hincapié en la historia clínica. Sí es ideal tener los seguimientos, recordar que el OSDI no es tanto para diagnóstico, sino más bien para seguimiento y nos orienta a la toma de decisiones, pero hay que tratar de buscar lo más objetivo, que son inyección conjuntival, documentarlo, queratitis, menisco lagrimal, tiempo de ruptura de película lagrimal y, si se puede, otras opciones. Es raro que hagamos test de osmolaridad o células caliciformes, goblet, lactoferrina. Sí, los tenemos disponibles en el hospital, pues se reservan casi para estudios o ensayos clínicos u otras cosas. No es algo que hagamos o se haga de día a día, mucho menos en consultorios. Siempre hay que evaluar el diagnóstico de ojo seco posterior al LASIK y preguntarlo de manera intencionada. A veces una sola prueba no es suficiente, a veces fluctúa, a veces están muy bien al primer mes y al tercer, cuarto se quejan, luego mejora, luego empeora, y hay que buscar otro tipo de ojo seco, lo que platicaban también la charla anterior, el mixto a veces nos predispone, o platicamos antes de iniciar la plática. Hay muchos casos de estos pacientes con rosácea, o hay quien llama rosácea frustra o abortiva, o solamente ocular, que a veces se nos escapa por no tener todas las manifestaciones, o a veces, aunque tengan las manifestaciones en cara y piel, se nos van o no las buscamos por irnos directo a la evaluación en la lámpara hendidura. Todos lo hemos visto, pacientes que les fluctúa, sobre todo cercanas, sobre todo las primeras semanas, también por el hiperaplanamiento posterior a cirugía fotoablativa, sobre todo miópica las primeras semanas, y varían mucho los síntomas. Y generalmente lo que sabemos es que, y a todos los pacientes que operamos les decimos, se va a resecar el primer mes, máximo 6 semanas, y en teoría deben mejorar. Esto es sumamente interesante, cómo nos va a recuperar la tinción corneal hasta dentro de 3 o quizás 6 meses. Y la prueba de Schirmer se tiende a normalizar hasta los 9 meses después de cirugía fotoablativa, y el tiempo de ruptura o el T-boot sí tiende más rápido a mejorar. Esto es importante tenerlo en mente para evaluar y seguir a los pacientes. Estudios de osmolaridad, la verdad, son útiles también para mostrarle al paciente una cifra, pero es raro tenerlos de manera cotidiana en el día a día. Si se tiene, de hecho, fue problema también adquirir en México MP9, ya tenemos, también las aprobaciones locales retrasa esto, y se ha visto que muy pocos muestran elevación de MP9 posterior al LASIK. El menisco es también cada vez gana más valor, y lo que hablaba al inicio, esta densidad de los plexos y de los nervios cada vez va a ganar más
más fuerza. La verdad, en el hospital tenemos ya un tiempo con este equipo, la Quidiac, fantástico. La verdad nos cambió mucho la evaluación, no solo para LASIK, sino en general. Nos mide 4 cosas, que es la interferometría, la meibografía, que para muchos pacientes nada como mostrarles cuando hay daño en su meibografía, la altura del menisco lagrimal. También tener unos valores nos ha ayudado mucho a la interacción y planeación con los pacientes, y el tiempo de ruptura de película lagrimal no invasivo. Hicimos un pequeño estudio ya completo, de hecho ya prácticamente finalizado. Logramos juntar 28 ojos de 14 pacientes pre y post LASIK. Aquí son como los resultados preliminares, como hay un empeoramiento en el tiempo de ruptura, en el TIBUT de 10 prácticamente a 5, a la mitad, y el menisco bajando prácticamente de 0.6 a 0.3. Estos videos son creo que muy gráficos, como paciente muestra cambios en la interferometría de la lágrima casi inmediato al postoperatorio, como mucho más homogénea en el preoperatorio y más alterada en el postoperatorio, y lo mismo en el tiempo, en los anillos, aquí en el tiempo de ruptura de película lagrimal no invasivo, o NI de TIBUT. Creo que son muy gráficos. Aquí ya parte de los resultados. Vemos de los resultados ya finales como tanto el OSDI empeora. Acuérdense que el OSDI, mientras mayor es la calificación, es peor el puntaje, peor es la sintomatología, el tiempo de ruptura bastante afectado. El menisco también, incluso casos de hasta 0.15, cuando había un muy buen menisco, y obviamente, pues al ser algo casi agudo, subagudo, no hay un daño como tal a las glándulas de meibomio. Digo, tampoco es tirarle tanto al LASIK, que sabemos que tiene también sus beneficios, y de hecho hay que revalorizar o represtigiar la cirugía refractiva. Es también nuestro trabajo y deber, porque es bien indicada y bien hecha, la verdad que, y bien evaluada para evitar estos síntomas, pues nos ayuda mucho. Este es la alteración en la sensibilidad corneal. Cada vez gana más, y hay trabajos que demuestran más la alteración de la sensibilidad y cómo algunos no logran recobrar del todo lo mismo el trayecto, los nervios cambian, y esto quizá sea el problema más de superficie ocular, más que un ojo seco acuodeficiente o propiamente evaporativo, que algunos sí hay que descartarlos. Aquí cómo se va recuperando los nervios, aunque no llegan a su estado inicial. Recordar que pues, es un daño finalmente, tanto por el láser de femtosegundo o el microqueratomo, o bien la pura fotoablación, ¿no? Aunque hay reportes también encontrados respecto a LASIK versus PRK, pero en ambos hay este daño y esta recuperación a través del tiempo. También lo mismo, tanto en LASIK como incluso en queratoplastías penetrantes, como vuelve a haber una ascensión normal, ya que se recupera la anatomía del plexo subbasal. Bien, brevemente en cuanto a manejo, no voy a ahondar mucho, quizá mencionar brevemente, obviamente iniciar con lubricantes. Hay quien prefiere con o sin preservador, o al menos que sean libres de cloruro de benzalconio, que se ha visto mayor daño a largo plazo de la superficie ocular. Y obviamente durante y quizá en el tratamiento post mejoran los resultados, obviamente refractivos y de percepción. Su odontólogo, la verdad que es una buena combinación, sobre todo cuando hay cierto daño. En realidad no es algo que se use de rutina. Sin embargo, también a pacientes no respondedores se ha demostrado que mejora tanto el tiempo de ruptura de película lagrimal, y es algo que se puede hacer en casi la mayoría de los centros. Habitualmente lo usamos al 20%, es raro usarlo al 30% y se puede llegar a usar hasta el 50% sin problemas. Ciclosporina A, también hay debate, puede ser una opción, sobre todo a largo plazo cuando queremos usar tratamiento y evitar el uso de corticosteroides a largo plazo. Obviamente también corticosteroides
ciclos pequeños nos ayudan en el manejo. Varias cosas prometedoras, igual no voy a ahondar mucho en esta plática. Sí quisiera que ya están saliendo cada vez más reportes sobre luz pulsada intensa que nos hablarán a fondo las siguientes dos pláticas, pero hablo específicamente para ojo seco post-LASIK refractario a tratamiento médico. Entonces también quizás sea una opción el uso de luz pulsada intensa. En conclusión, sigue siendo y seguirá siendo una complicación frecuente del LASIK, PRK, SMILE, etcétera, toda cirugía corneal. Hay que evitar el ojo seco preexistente, tratar de buscarlo, ya sea manejarlo o tratarlo durante la cirugía fotoablativa. Se debe mejorar las expectativas de los pacientes, explicarles que puede haber esta tendencia a ojo seco, más en ciudades como las nuestras grandes y contaminadas. Y de mi parte es todo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, es mi correo, estoy a su disposición. Gracias.